Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición más de Diálogo Libre. Esta tarde nos acompaña la ministra de Salud, la doctora Lucrecia Hernández Mac, y también tenemos el gusto de contar con la presencia de la periodista Andrea Orozco, quien se especializa en temas de salud en Prensa Libre, y quien les saluda Antonio Barrios Alvarado, jefe de información de este diario. Bienvenida, señora ministra, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenidos a ustedes también que nos observan a través de nuestras redes sociales. Le agradecemos, pues, de antemano, sabemos de su apretada agenda y sobre todo del ministerio tan complejo que asumió hace apenas algunas semanas. Y para empezar, ministra, y no perder tiempo, se ha hablado siempre que el presupuesto es uno de los principales retos que tiene el ministerio o problemas que tiene que afrontar el Ministerio de Salud, porque pues de ahí se deriva una serie de deficiencias que pues están sobrediagnosticadas y sobredenunciadas. Pero la primera pregunta es si cree usted que existen otros factores, además del económico, que se deban atender de forma urgente dentro de la cartera que usted dirige. Sí, el financiamiento sí es necesario irlo aumentando de forma paulatina y gradual, con base en planes que se vayan definiendo para fortalecimiento de redes de servicios y otras áreas de trabajo del ministerio. Sin embargo, sí existen, desde ya hemos identificado varios aspectos de gestión y de administración de recursos que son necesarios mejorar adentro del Ministerio de Salud, particularmente los procesos, por ejemplo, de licitaciones, cotizaciones, otro tipo de compras, así como también todo lo que tiene que ver con contratación de personal y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de salud. Son aspectos importantes a fortalecer, además de necesitar un mayor financiamiento. Ministra, y con lo que menciona sobre el tema financiero, ¿qué se puede hacer, cómo se puede ordenar cuando casi el 90% se usa para pagar el recurso humano? ¿Hay entonces un exceso de recursos, sobre todo en lo administrativo, o qué se puede hacer para ordenar eso? Sí. A ver, hay que entender que el Ministerio de Salud, precisamente porque es un prestador de servicios, digamos, atiende gente, siempre vamos a tener mucha más personal en comparación con otros ministerios que son más de rectoría o de regulación. En este caso nosotros prestamos servicios y vamos a necesitar una gran cantidad de personal, pero como usted bien lo plantea, deberíamos de tener más personal dando atención, ¿verdad?, que el personal administrativo. Y lo que sí se ha visto en los últimos años es un aumento del personal administrativo y es ahí en donde tenemos que identificar las razones por las cuales ha habido este aumento. Si tenemos una macrocefalia administrativa y tenemos que hacer todo un proceso de reordenamiento para disminuir esos niveles, ¿verdad?, ponerlos en términos proporcionales y fortalecer la parte operativa del ministerio. Ministra, incluso pues en la información que usted ha podido tener en las últimas semanas, ¿sabe exactamente cómo están las cifras de eso administrativo versus personal médico dentro de la cartera que usted dirige, para ponerle números o por lo menos aproximaciones? Sí, a ver, si no estoy mal, en este momento el nivel central, que es como principalmente administrativo, está ocupando alrededor del 45% del financiamiento, dejando algo menos para hospitales y todavía menos para las áreas de salud. Entonces sí necesitamos ver qué está ocurriendo en esta parte administrativa, tanto en términos financieros como en términos de personal, para poder fortalecer precisamente el operativo, la atención misma. ¿Y cuál sería un ideal, por ejemplo, a llevar a dónde esa parte administrativa? Y entendería uno, pues, darle ya sea en medicamentos o otro tipo de enseres a los hospitales, o incluso con personal, pues, médicos, enfermeras, qué sé yo, ¿verdad? Tal vez una proporción adecuada sería entre un 35-65%. Y con esto, ministra, se da el caso, se ha mencionado que mucho de este personal fue contratado por injerencia de diputados, de gobernadores, de cualquier otro tipo de persona externo al ministerio. En las semanas que usted lleva, ¿ya recibió algún tipo de presión de este tipo? Y si no, pues ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué va a hacer usted si se le llega a presentar una situación como esta? Sí.
Sí, digamos, el aumento de personal, particularmente a nivel administrativo y en ciertos renglones, sí nos hace pensar que puedan haber muchos casos de clientelismo político y nepotismo. En el caso nuestro, en estas 2 semanas que estamos cumpliendo de estar trabajando ahí, no hemos tenido ninguna solicitud ni ningún tipo de presión. En el caso que se diera, espero yo que no se dé, porque sí hemos tratado de dar un mensaje de que el Ministerio de Salud no es una agencia de empleo, y que en todo caso tenemos que identificar primero la necesidad y después las personas que deben cubrir esa necesidad, no al revés, ¿verdad? De buscar la persona y después la necesidad. En el caso que esto se diera, pues tenemos que hacer la denuncia si así procede. Ministra, y en ese mismo sentido, ¿cree usted que sí es posible eliminar algunos privilegios que otros ministros han denunciado, que incluso analistas en diversas épocas han denunciado que existen dentro del ministerio, o que incluso la prensa ha denunciado, o ciudadanos por diversos medios, que sí es posible combatir esos privilegios y esos clanes incluso que existen dentro de diversas áreas del ministerio? En una reunión que tuvimos precisamente con sindicatos de salud, muchos de los trabajadores y trabajadoras se quejaron de la contratación de personas que no llenan perfiles, que no cumplen funciones y que sin embargo tienen a veces mejores salarios que muchos de los trabajadores regulares que sí funcionan, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que hacer, ahorita estamos teniendo como un panorama general, pero sí va a ser necesario casi que ir unidad ejecutora por unidad ejecutora para ver cómo están esos asuntos, ¿verdad? Y también tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que se rescinden contratos, por ejemplo, ¿verdad? Porque se ha visto que se rescinden contratos de una manera inadecuada y posteriormente nos vemos obligados a reinstalar al personal. Entonces, se tiene que hacer, ¿verdad? Quisiéramos hacerlo muy rápido, pero necesitamos hacerlo bien y eso puede ser que nos tome un poco más de tiempo. Y otra cuestión que podría quizá dificultar es el tema del pacto colectivo. Ahí pues también reiteradas veces se ha mencionado de privilegios justamente de sindicalistas, y entonces ese tema, ¿cómo lo va a abordar, ministra, para poder pues hacer, digamos, una limpieza en el ministerio, pero pues para evitar también algún tipo de confrontación, no sé, con el sindicato y revisar el tema del pacto colectivo? Bueno, la confrontación lamentablemente ya se está dando. Prueba de eso es que cuando nosotros llegamos ya hay áreas de salud tomadas, están bloqueos en proceso, también han participado los sindicalistas de salud en tomas de aduanas incluso, ¿no? Entonces, en este momento, más que evitar la confrontación, es sentarnos a dialogar para ver cómo resolver, cómo abrir el diálogo, de poner las medidas de hecho y resolver los compromisos ya adquiridos a partir del pacto colectivo. Hay algunos temas que sí generan como inquietudes, específicamente en los mismos trabajadores de salud, que es, por ejemplo, algunos viáticos que sí están muy elevados para cierto personal, incluyendo el puesto del ministro, ¿verdad? Que tiene viáticos elevados según pacto colectivo, pero lo que entendemos, la revisión legal que tenemos que hacer con más cuidado, es que en este momento nosotros debemos regirnos según un reglamento de viáticos del 98 y probablemente de uno nuevo que está entrando en vigencia, y no necesariamente el reglamento de viáticos del pacto colectivo, pero eso es una cuestión que tenemos que revisar en términos financieros y legales y administrativos para poder resolver de manera adecuada. Ministra, ¿y usted personalmente qué piensa de cuando vienen estos grupos de, no quisiera personalizarlos, pero o vienen los médicos, o vienen los enfermeros, o vienen los porteros de los hospitales, y a la primera acción drástica que toma un ministro, vienen y le cierran una consulta externa, o vienen y eso implica, obviamente, o impacta en el ciudadano que tal vez tenía 2 meses esperando que le revisaran el brazo, y bueno, ese día que llegó lamentablemente no lo van a atender porque hay un cierre, porque no están de acuerdo, o que se van a las famosas asambleas. E insisto, no es criticar la labor sindical, sino que a la primera fuerza que hace el ministerio, vienen y le hacen eso al ministro. ¿Qué piensa usted de esas actitudes en lo personal? Bueno, en este momento
momento las medidas de hecho son más en espacios administrativos. Entonces la parte de atención y de servicios no se ha interrumpido del todo, por decirlo de alguna manera, pero sí se interrumpen los administrativos, por ejemplo, de abastecimiento, de compras, etcétera, y eso afecta a los servicios. Aquí básicamente es hacer un llamado al diálogo, ¿verdad? O sea, es intentar resolver de la manera más eficiente, efectiva y correcta posible, y eso es muy difícil hacerlo con áreas de salud o con servicios tomados. ¿Verdad? Ahí es de básicamente hacer un trabajo técnico, financiero, legal, y decir que sí hay una disposición de cumplir con todo lo que es legítimo y legal del pacto colectivo, ¿verdad? ¿Qué tanto se le atan las manos, ministra, cuando usted pues se propone el diálogo? Llegan sindicatos minoritarios, pero el sindicato mayor, el que tiene más personal, el que es el que regularmente hace las acciones de hecho, no acepta llegar a una propuesta, a un diálogo? A ver, ellos mismos han dicho que, digamos, ante la convocatoria que nosotros hicimos a todos los sindicatos, ellos no llegaron, no por hacer un desaire, sino porque básicamente ellos esperaban tener un espacio propio, ¿verdad? Más allá de eso, la verdad es que fue muy enriquecedor tener este primer acercamiento con los sindicatos minoritarios, conocer de primera mano también lo que ellos puedan externar. Y hay una solicitud muy presente en donde los sindicatos minoritarios piden que las negociaciones y los diálogos también cuenten con su participación. En el caso, por ejemplo, de negociación de pacto colectivo, de suscripción de pacto colectivo, la ley nos obliga a hacerlo con el sindicato mayoritario, pero eso no significa que no pueda haber algún tipo de consulta o asistencia por parte de sindicatos minoritarios, y nosotros en aras de la cultura de transparencia, de participación y democracia quisiéramos tener eso, ¿verdad? Aun cuando nos toque interlocutar principalmente con el sindicato mayoritario, también tener la retroalimentación por parte de los demás sindicatos. Tenemos que ir a nuestro primer corte, pero solo quisiera cerrar con una pregunta. ¿Cuál es la mayor dificultad que ha encontrado en estas dos semanas y días que lleva al frente de la cartera? Sí, yo pensaría que es el desorden administrativo, en términos de procesos de gestión, compras y procesos de contratación y condiciones laborales. Ese desorden es precisamente, genera espacios que pueden ser ocupados fácilmente por corrupción. ¿Y cómo encontró incluso su despacho? O sea, ¿estaba por lo menos eso ordenado? Sí, limpio, sin mayor... La documentación que necesitaba, etcétera. De hecho, eso es, o sea, en archivo hemos estado buscando, de repente hay algún documento que no se encuentra, pero en general archivos, cartas, correspondencia, eso sí está. Ok, bueno, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con este diálogo libre con la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Hospitales sin medicamentos e insumos, médicos sin salarios y una población necesitada de atención es la realidad que vive el sistema de salud en Guatemala y a lo que se enfrenta la nueva ministra. Luego de asumir la cartera de salud,
Lucrecia Hernández Mac anunció los primeros cambios en el área administrativa, como ver si hay contrataciones y plazas fantasma, así como problemas en las compras. También abogó por continuar el proceso de reforma al sistema de salud, que incluye fortalecer espacios de participación y auditoría social. Además, ofreció revisar qué aspectos del pacto colectivo pueden cumplirse y cuáles deben ser renegociados de acuerdo al presupuesto disponible. La semana pasada, la ministra de Salud se reunió con representantes de sindicatos minoritarios para escuchar sus demandas. La principal de ellas fue que los servicios de salud estén abastecidos y que exista un aumento en el financiamiento, tanto para el pago de salarios como para tener equipos e insumos para trabajar. Hernández Mac dijo que buscarán identificar cómo los privilegios de algunos socavan los derechos de todos. Bueno, estábamos viendo una nota que había preparado los compañeros de Prensa Libre TV, donde hay un panorama de más o menos de la cartera que agarró la doctora Lucrecia Hernández Mac. Y quisiera leerle nada más algunos de los comentarios que empiezan a ver en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Y dice, dice por ejemplo Armando Fernández: hay que evaluar a todo el personal y únicamente confirmar en su puesto al que cumple con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Pero Pablo Galindo dice: queremos soluciones concretas, quiero escuchar, vamos a poner cámaras, vamos a recortar, vamos a administrativo, vamos a hacer un inventario público de insumos. Incluso pues algunos comentarios que hablan, dice que Armando Fernández, de nuevo, que se declaren lesivos los pactos, pero que únicamente vean condiciones de trabajo, no incrementos o bonos. Incluso muchos comentarios, y vale la pena mencionárselo, ministra, que donde de gente que espera mucho de usted. Por ejemplo, Esdras Jesús Gómez dice: señora ministra, usted puede hacer la diferencia, pues todos los trabajadores son puestos políticos y así se conoce este trabajo en su cartera. En sus manos está la salud de Guatemala. Los bloqueos. Y comentarios más o menos de ese estilo. ¿Qué empieza o qué comentario le merece, ministra, que haya gente tanto que espera mucho de lo que se puede hacer, o que incluso pues tiene exigencias concretas como hacer un inventario específico, despedir gente, etcétera, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo un inventario de personal, por ejemplo. Todavía tenemos datos crudos y la idea es por lo menos saber cuántos somos. Ahorita ni siquiera sabemos cuántos somos, decimos puede ser que seamos 53,000, 59,000, son datos que ni siquiera el mismo ministerio tiene claro. Se habla precisamente de ese desorden administrativo al que tenemos que entrarle. Puede ser que sean procesos cuyos resultados no se van a ver a lo externo, porque a lo externo se van a identificar, por ejemplo, los servicios, el abastecimiento. En el caso del abastecimiento y la disponibilidad de insumos, eso tiene que ver, por un lado, sí, si tenemos suficiente financiamiento, que afortunadamente el Ministerio de Finanzas ha hecho, tenemos una ampliación presupuestaria este año de 415 millones y probablemente tendremos un aumento, una transferencia de otros 400 millones y eso nos permite tener un respiro para tener niveles de abastecimiento y disponibilidad de insumos para terminar el año. Pero hay aspectos de gestión que tienen que fortalecerse en las unidades ejecutoras, porque algunos estudios que acaban de presentarnos lo que muestran es que aun cuando hay financiamiento en las unidades ejecutoras, no hay capacidad de levantar los eventos de compras, ¿verdad? De cotizaciones, de licitaciones, de otro tipo de mecanismos de abastecimiento. Y eso hace entonces que aun cuando haya dinero, no hayan los recursos, los insumos de trabajo. Y eso puede tomar un poco más de tiempo que solo pedir las transferencias del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Claro. Ministra, yo quiero retomar uno de los comentarios que menciona en redes sociales, donde dice: usted puede hacer la diferencia. Desde que se rumoró que usted iba a ser nombrada como ministra de Salud, en redes sociales dijeron: usted ya tiene una reputación, ya tiene pues un trabajo, mucha gente la conoce por su labor médica. Entonces, ahí surge inquietud, ¿con qué tanta
libertad siente usted para poder ejercer una labor transparente en el Ministerio de Salud? Cuando también vimos que en redes sociales usted cuestionó la candidatura del actual presidente, usted mismo habló de madurez política en cuanto a eso, pero ¿qué tanta libertad y confianza siente usted para ejercer esa labor como ministra de Salud? Sí. Yo ahí sí debo reconocerle y agradecerle mucho al presidente Jimmy Morales, que él sí tiene, digamos, un nivel de madurez política en donde puede reconocer a una ciudadana, y algunos tweets o posts que yo pude haber hecho, pues estaban desde esa calidad, ¿verdad? Que me parece válido poder tener una opinión crítica acerca de partidos, candidatos, funcionarios, el Estado, las políticas, etc. Ahora, más allá de eso, también creo que tanto mi persona como el equipo en el que nosotros hemos logrado ir construyendo, éramos la opción quizá más técnica, con menos conflictos de interés y con más claridad de la política de salud que hay que implementar en el país, porque ha sido parte de nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera. En ese aspecto, el presidente ha sido enfático en mostrarnos respaldo, en mostrarnos confianza, a cambio de resultados, obviamente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cumplir con eso, no solo por él, sino también para el país. Y en este aspecto, yo creo que también quisiéramos como equipo hacer atención a que, si bien nosotros podemos impulsar cambios en estos 3 años y medio, que ojalá que duremos aquí en el ministerio para poder hacer realmente cosas, también es necesario despersonalizar los procesos. O sea, nosotros podemos tener buenas ideas, podemos hacer todos nuestros esfuerzos, empezar cosas, pero al final de cuentas lo que uno pide de la ciudadanía es tener algunas expectativas aterrizadas, pero además apoyar los procesos, no tanto las personas, ¿verdad? Yo creo que pueden confiar en que nosotros daremos todo nuestro compromiso, capacidad, transparencia, apertura, todo esto, digamos, bueno, ¿verdad? Pero al mismo tiempo lo que pedimos es que sea un apoyo a los procesos, porque cuando nosotros no estemos, les va a tocar a los trabajadores que están en el ministerio, a la ciudadanía y a otros actores que son más estables, mantener esos procesos continuando, ¿verdad? ¿Y ha recibido en estas semanas de algún funcionario, algún diputado, algún empresario o cualquier otra índole de personaje pidiéndole trabajo, pidiéndole contratos? No, ninguna. En este momento no. Y presiones, más que presiones, por ejemplo, si está como el tener que responder a, no tenemos ni 2 semanas de haber empezado, ya vamos por la segunda citación. Y ese tipo, por ejemplo, de cuestiones, de repente sí nos saca de una dinámica de trabajo muy intensa que estamos teniendo y que nos obliga a prepararnos para temas que son muy locales, ¿verdad? Por ejemplo, la primera citación era respecto al área de salud de Jutiapa, esta segunda citación es respecto al hospital de Mazatenango, y pensamos que estas son información que puede darse de manera escrita o incluso hacerse a las autoridades locales, ¿verdad? Y cuando venga, ¿cuál es la respuesta de la ministra Hernández Mac cuando venga alguien o un diputado y en una citación probablemente a veces privada, como vemos en Prensa Libre, venga y pida una plaza o venga y pida que pongan a X de director de un hospital en cualquier departamento? Desde ya, ¿cuál es la respuesta? Pues no somos agencia de empleo de nadie, ¿verdad? Como les decía, la idea es nosotros identificar nuestras necesidades, ¿verdad? De trabajadores y trabajadoras, y sobre eso buscar a las personas que llenen un perfil y que puedan cumplir con las funciones para satisfacer esa necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Y la verdad es que yo sí pienso que, o sea, ninguno de nosotros tiene nada que estar hablando en privado con nadie, somos funcionarios públicos y todo debe hacerse de manera abierta y transparente. Y básicamente no, en esos espacios hay que ser muy claros, y en esa claridad de transparencia esperar que no se den este tipo de situaciones. Ministra, hablando de la conformación de su equipo, ¿cuántos asesores tiene usted y si se trata de alguno que ya estuvo en el Ministerio de Salud? Sí, de hecho, dentro del equipo tengo 2 asesores de despacho en este momento.
Y sí, en el equipo lo que intentamos hacer es tener una combinación de personas que no hemos tenido experiencia en la administración pública, pero que sí tenemos experiencia en el análisis de las políticas y el sistema de salud, con personas que están en el ministerio o que han estado en el ministerio y que tienen la experiencia de administración pública. Pensamos que es así, esa combinación de experiencia de administración pública y experiencia técnica, que a lo mejor podríamos llevar a cabo adelante estas cosas. O sea, en mi caso, esta es mi primera experiencia dentro de una institución pública y obviamente uno necesita apoyo de esas personas que sí conocen el teje y maneje de una institución como el Ministerio de Salud. ¿Y cómo fue? Quisiera saber quiénes son esos sus dos asesores y cómo fue que los seleccionó como para tener una garantía de que pues ellos, digamos, a sus espaldas o sin que usted tenga conocimiento, sean ellos quienes hagan algún tipo de manejo ahí con personas ajenas al ministerio. A ver, la verdad es que son personas, particularmente a una de ellas, yo la hago compañeras, por ejemplo, desde la maestría de salud pública, desde hace 15 años hemos trabajado juntas y no hay, digamos, ahí ningún problema, y de ahí hay otras personas que son de confianza, de personas de alta confianza. Y son personas que nos han apoyado mucho, ¿verdad? Que conocen, como les decía, el Ministerio de Salud y pues por ahí es que nos estamos apoyando en ellas. O sea, sí es un trabajo en equipo y la verdad es que sí creo que estamos como complementando experiencias. Vamos a ir a una pausa, la última de este diálogo libre, y volvemos a la parte final y cierre de esta entrevista. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bueno, les recordamos que estamos en este diálogo libre con la ministra de Salud, la doctora Lucrecia Hernández Mac, y leemos algunos de los comentarios que vienen de nuestra audiencia en redes sociales. Dice Fernando Clavería, dice: necesitamos acciones prontas, señora ministra, ante la crisis hospitalaria, la gente se está muriendo por falta de atención y medicina. Fernando Alexander McDonald dice: si no tiene experiencia en administración, entonces ¿qué hace ahí? Jacqueline Pinto dice: santo Dios, ya no hagan más análisis, hay que buscar ayuda para la salud pública, basta con ir al San Juan de Dios y ver u otros hospitales nacionales en donde nuestros chapines están hasta tirados en el suelo sin recibir atención y sin recibir medicamentos. Dice Escobar, dice: la solución es que desde el presidente hasta el conserje robar el dinero de los medicamentos y hasta de los productos de limpieza. Lo que se necesita es honestidad en el ministerio, dice. Y una serie de comentarios después de que vienen enfocados un poco en erradicar mafias o que se refieren al tema de la corrupción. Teníamos otra pregunta, ministra, y es muy concreta respecto a cómo resolver el problema de la atención primaria, donde según las últimas cifras que se han hecho públicas, más o menos 4.1 millones de guatemaltecos dejaron de ser atendidos desde que se concluyó el programa de extensión, en anteriores gestiones obviamente, pero ¿cómo ven ustedes desde ya ese tema y cómo atenderlo? Sí.
El programa de extensión de cobertura en términos de números atendía 4.5 millones de personas, pero en términos reales atendía mucho menos. Entonces, esos 4.5 millones de personas solo estaba atendiendo a las mujeres en edad fértil y a los niños menores de 5 años en intervenciones muy puntuales una vez al mes en cada comunidad. Entonces, en el momento... Aquí hay que aclarar que el programa de extensión de cobertura tuvo serios señalamientos de corrupción y fue a partir de un paquete de leyes de transparencia del 2013 que se decide cerrar el programa de extensión de cobertura de manera paulatina, ir cancelando los convenios con las ONG y establecer un plan de transición. Ese plan de transición nunca se da y en el 2015 de repente se vota ese programa de extensión de cobertura. Y se deja a mucha población, digamos que en algún momento tenía, aunque sea una vez al mes, vacunación y desparasitantes y se quedan sin nada. Entonces, lo que hay que reconocer también es que existe mucho personal dentro de los distritos de salud que resolver el problema de los viáticos, ¿verdad? Porque son personas que en algún momento no han recibido sus viáticos, pero que se pueden activar tácticas operativas para que lleguen a dar atención en donde se quedó la población sin extensión de cobertura. Y además hay que pensar precisamente en fortalecer la red regular de servicios, ¿verdad? Los puestos de salud, y la propuesta nuestra es a partir del modelo incluyente de salud. Justo en el tema de la cantidad de personal, yo tenía una repregunta, pero aprovecho para hacerlo ya que usted lo volvió a tocar. ¿Hay alguna estimación de cuál sería el ideal para operar en un Ministerio de Salud de Guatemala? Y además, ¿cuánto cree usted que va a durar ese diagnóstico de saber si son 50 y pico mil o cuántos en total en el Ministerio? Eso tiene que estar terminado en los próximos 2 meses, ¿verdad? Por lo menos saber cuántos somos. El ideal, eso todavía hay que calcularlo, porque, por ejemplo, tenemos ahorita una brecha de puestos de salud. Y esa brecha implica, no sé, construir alrededor de 4,000 puestos de salud en los próximos 10, 15 años. Y para cada puesto de salud hay que ver, van a ser alrededor de 2 o 3 auxiliares de enfermería y eso necesita un personal de apoyo y ese tipo de cálculos los tenemos que hacer, ¿verdad? Para ir implementándolo de manera gradual, empezar en unos municipios, departamentos, etcétera. Pero primero también tendríamos que ver qué tanto de los 55,000 que en estos momentos podamos haber son necesarios o cuántos han ingresado y han sido contratados de forma no manual. Ministra, el tema de la compra de medicamentos también se puede prestar y se ha dicho mucho sobre el tema de corrupción en ese punto. Muchas farmacéuticas que pues ya va dirigida a la compra. Se habló mucho tiempo o en algún momento en administraciones anteriores se habló de incluirse en la compra regional de medicamentos. ¿Usted va a retomar ese tema? ¿Cree que es mejor a la forma en que se hace actualmente? Sí, por ejemplo el Ministerio de Salud ya de hecho tiene compras de ciertos medicamentos a través de la Comisca, ¿verdad? Que es una comisión regional y que tiene un programa de medicamentos, igual el Fondo Rotatorio de Inmunizaciones por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Esos son mecanismos de compra que existen y que se están llevando a cabo. Pensamos que de los mecanismos de compra que se deben fortalecer son los contratos abiertos y tenemos que poner a prueba también la subasta inversa. Y esos son mecanismos de compra que reducirían el precio y nos permitirían tener algún tipo de gasto de más calidad y también reduciría las oportunidades para la corrupción. Cosa que a la hora de que se hacen compras directas, eso se facilita, ¿verdad? La corrupción, además que tenemos un problema ahí de fraccionamiento que también facilita la corrupción. Pero también estamos viendo que los eventos de licitación y cotización se caen muy fácilmente. Y no sabemos si es por temor de las juntas de suscribir algún proceso anómalo o porque hay algún tipo como de intereses que están jugando a favor de alguien en particular. Ministra, un tema concreto. En la preparación, de hecho, de la entrevista, veíamos que
dentro de muchas de las notas del tema salud hay gente que pregunta sobre el tema de cómo está abordando el Ministerio de Salud el tema del virus del Zika, sobre todo porque ya se ha documentado pues de parte de algunas autoridades nacionales que ya han habido por lo menos 2 nacimientos de bebés con microcefalia relacionados con el virus y pues que quisiera una idea de eso y sobre todo pues qué acciones concretas pueden haber y el tema viene muy concreto porque pues al final pareciera ser una enfermedad muy generalizada en los últimos meses en todo el continente o en todo el mundo. Sí. En términos de investigación, todavía, si bien hay sospechas de asociación, todavía no ha tenido epidemiológicamente la relación que existe, o sea, la relación causal. Se sabe que hay asociación, pero todavía está pendiente de... Y ahí hay ofertas de realizaciones de estudios para poder realmente identificar esa relación causal entre Zika y microcefalia. Respecto al trabajo, digamos, de prevención, ese se continúa haciendo, ¿verdad? Tiene que ver con la manera en que se está guardando el agua, la manera, o sea, la deschatarrización, las condiciones de vivienda, y sobre eso el Ministerio de Salud se ha desplegado una gran cantidad de trabajadores para el trabajo precisamente sobre vectores, especialmente sobre este zancudo, el Aedes aegypti. Ministra, también surge otra inquietud que tiene que ver tanto con cifras sobre esta enfermedad como con otras, que se cuestiona y se dice que durante mucho tiempo el Ministerio de Salud oculta cifras como para hacer ver un panorama de salud que está pues más o menos normal en el país. ¿Cree usted que es recomendable que la población no esté enterada al 100%, digamos, de cuántas mujeres mueren por muerte materna, cuántos niños mueren por diarrea, cómo están las cifras de Zika, de dengue? O sea, el Ministerio de Salud, bajo su gestión, va a abrir todas esas cifras para que la población las conozca y qué necesidad, digamos, hay para que esto se haga. O sea, la información epidemiológica es información de acceso público. O sea, eso es una cuestión en donde, por supuesto, nos interesa, pero además de, digamos, de que sea información de acceso público y de conocimiento general, que, o sea, éticamente no deberíamos de ocultar absolutamente nada, el problema no está ahí, el problema está en las debilidades del sistema de información y de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. Por ejemplo, esto es algo que hemos planteado desde hace un tiempo, el sistema de información o las cifras de salud que nosotros tenemos se refiere básicamente a los servicios de salud que el Ministerio provee. Entonces eso nos da unas estadísticas muy reducidas. Entonces, por ejemplo, si a usted le dio Zika o le dio chikungunya y usted eso se lo vio con un clínico particular, esa información nunca llega al Ministerio de Salud. Entonces, fortalecer el sistema de información, que el Ministerio recoja reportes de leaks, reportes de privados, reportes de ONGs, de jornadas, digamos, de todos los actores que están dando atención para realmente tener una mejor idea de qué ocurre en el país, tener información que nos permita tomar mejores decisiones de políticas de salud. Pero eso no existe en este momento. E incluso el sistema de información dentro del Ministerio de Salud también ha sido debilitado, se llenan muy poco los campos, los registros, y la verdad es que lo poquito que vemos es la punta del iceberg, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en el país. Y si hay un plan específico, por lo que entiendo nos está... Sí, explicando. Además, digamos, de fortalecer un sistema de información dentro del primer nivel a partir de un sistema que le llamamos CIMIS, también tenemos la necesidad de diseñar y gestionar y poner en marcha un sistema nacional de información, que es, digamos, uno de los primeros pasos para fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud. Si usted pudiera, ministra, y vamos a ir cerrando ya porque sabemos de su apretada agenda, pero si le tocara aplicar un adjetivo a la situación del ministerio actualmente, ¿cuál sería? Caos. Caos. ¿Y qué ministerio quisiera entregar pues el 14 de enero del 2020? ¿Y cuál ministerio es posible entregar? Yo quisiera entregar un Ministerio de Salud donde ya los servicios de salud están remozados, funcionando, digamos, con alta calidad técnica y de todo tipo, ¿verdad?, abastecimiento,
Pero siendo muy realistas, me parece que lo mejor que podríamos hacer es entregar un ministerio por lo menos con más orden en la administración, con un mayor financiamiento, con mejores procesos de gestión, con mejores procesos de contratación y de condiciones laborales y ya con planes de fortalecimiento de servicios iniciados, tal vez no consolidados, pero sí iniciados, como por ejemplo el fortalecimiento del primer nivel de atención, y hospitales con planes para identificar sus necesidades y poder gestionar los recursos para cumplir con esas necesidades, porque es algo que estamos viendo, o sea, los hospitales están en pedazos, pero los mismos hospitales no saben qué necesitan, ¿verdad? No han hecho todavía sus diagnósticos para poder gestionar entonces con base a esos diagnósticos y planificar los recursos que se necesitan. Y yo tengo una última pregunta y con eso cierro de mi parte. ¿Qué le dice la ministra de Salud al paciente que pues está hoy o mañana va a estar en un hospital viendo que probablemente no hay un medicamento, que no sirve el aparato para hacerle un rayo X, etcétera? ¿Qué le dice? Que estamos haciendo todo lo posible, no, de hecho estamos ya abasteciendo mejor los servicios de salud, hay más financiamiento, hay que hacer las compras y tenemos niveles básicos de insumos ya para los pacientes y para dar la atención en los servicios de salud, que falta mucho, ¿verdad? Que eso implica un trabajo de gestión, de planificación y que esperamos realmente que el acceso universal y la atención integral lo podamos dar lo antes posible. Ok, Andrea, ¿tiene algo más? ¿Será posible algún día, ministra, llegar a ese punto en donde realmente salud otorgue un servicio de calidad, calidez y humanismo al paciente? Sí, es posible. ¿Cuánto tiempo podría llevarse? Después de pensar que tenemos un rezago de por lo menos 40 años, yo pienso que podríamos tener en el plazo de unos 15 años un sistema público que esté dando atención universal y que esté basado en el derecho a la salud. Ministra, le agradecemos enormemente su tiempo. Fueron 43 minutos bastante enriquecedores. La participación también bastante alta de nuestra audiencia a través de redes sociales. Agradecimiento para usted por atender esta invitación de Prensa Libre y pues esperamos volver a hablar con usted en algún tiempo para ver cómo va esa importante labor que ha asumido. Así que gracias de nuevo y gracias a ustedes. Los invitamos a ver en algunos minutos ya el reprise de esta entrevista a través de nuestras diversas plataformas en redes sociales o ver el extracto de esta entrevista mañana en la edición impresa de Prensa Libre. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, ministra. Gracias, ministra.